Ok, acá vamos a ver una célula glandular. Miren, esta es una célula glandular, es una célula altamente especializada. Acá está la membrana basal, miren, la membrana basal. Acá hay un espacio de matriz extracelular, posiblemente aquí haya un tejido conectivo, y este es un vaso del tejido conectivo, un vaso sanguíneo, un capilar. Este capilar, esta parte media de color rosa, es el citoplasma de la célula endotelial, y esta es la membrana basal de ese endotelio. A ver, a ver. Ah, ya, cierto, tienes razón. Aquí, ya. No, estamos bien. ¿No? ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Ok, entonces, miren ustedes, ¿no? Aquí, como les decía, el tejido conectivo siempre va a estar al lado del tejido epitelial, ya sea una glándula, o un epitelio de revestimiento. Entonces, el tejido conectivo siempre está vascularizado, y cerca de las glándulas tiene que haber muchos vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque por aquí van a venir los elementos químicos, ¿no? Para que la célula glandular pueda sintetizar lo que necesita sintetizar. En este caso, esta célula es una célula que está polarizada. Entonces, en toda la parte basal de la célula, miren ustedes, ven las mitocondrias, el retículo endoplasmático, que posiblemente pueda ser rugoso o liso. En la parte sobre el núcleo vamos a encontrar el aparato de Golgi, y la parte apical va a estar llena de los gránulos de secreción. Y aquí en la parte apical puede tener microvellos o cualquier otro tipo de modificación para que pueda salir fácilmente lo que secretan estas células. ¿Ok? Entonces, miren, ¿cuánto tiempo se demora una célula para poder sintetizar algo? Aquí llegan los aminoácidos, miren, y en pocos segundos atraviesan desde los vasos sanguíneos hasta la célula, ¿ok? Y en pocos segundos el retículo endoplasmático también toma esos aminoácidos para sintetizar una proteína, por ejemplo. Imagínense que esta sea una célula del páncreas, el exocrino, páncreas exocrino, que tenga que sintetizar proteínas como por ejemplo una amilasa, una lipasa, etcétera, ¿ok? Una enzima, ¿ok? Entonces, aquí se sintetiza y la síntesis se demora más o menos una hora en la síntesis, ¿ok? De allí pasa al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi, ¿no es cierto?, se empaqueta, ¿ok? Y se clasifica. Recuerden ustedes que eso hace el aparato de Golgi, clasificar y empaquetar. Y luego, ¿no es cierto?, lo manda aquí a la parte apical y lo va a empaquetar en estos paquetes que, miren, estos más claritos que ustedes ven acá, ¿no es cierto?, tiene la enzima recién secretada. Entonces no está muy condensada, todavía tiene agua, ¿ok? Y está en la parte más cercana al aparato de Golgi. Pero luego, cuando ya se concentra la enzima, se pone en la parte apical y cuando está lista, llega la orden a la célula, se secreta. Entonces, ese tiempo de secreción son unos pocos minutos nada más. Entonces, podríamos decir que en una hora y tantos minutos, esta célula glandular, ¿no?, ha hecho estos procesos: asimilación, ¿no?, síntesis, embalaje y almacenamiento, y luego secreción. ¿Ok? Pero a estas células tiene que llegarle una orden para que pueda secretar, porque la célula no secreta en cualquier momento, ¿no es cierto? A eso le llamamos, ¿qué le llamamos? Secreción, ¿qué? Regulada, ¿no es cierto? Se le llamamos secreción regulada. Entonces, la mayor parte de las glándulas tienen secreción regulada, ¿ok? Ok, ¿cuál es el origen? ¿Cómo se origina una glándula? ¿Cómo se forma una glándula? A partir de un epitelio de revestimiento, ¿no es cierto? Miren ustedes, biológicamente, aquí tenemos un epitelio de revestimiento que luego comienza a hacer mitosis, pero no hacia la parte apical de la célula, sino hacia la parte de abajo. Va a entrar al tejido conectivo, que está generalmente relacionado con ese epitelio, ¿ok? Miren, luego sigue creciendo, miren ustedes acá, sigue creciendo hacia la parte interna, miren, se acompaña siempre de la membrana basal,
Y llega un momento en que esa glándula puede ser una glándula exocrina o una glándula endocrina. Si es una glándula exocrina, se va a mantener comunicada siempre con el epitelio de revestimiento. Entonces, miren ustedes, se forman dos tipos de epitelio en la glándula. Ese es el epitelio del conducto de salida y ese es el epitelio secretor. A esa parte le llamamos el adenómero o porción secretora. ¿Ok? Adenómero o porción secretora. Y esa de acá es la porción excretora o conducto excretor. ¿Ok? Entonces, las glándulas exocrinas siempre van a mantenerse comunicadas con el epitelio de revestimiento. En cambio, cuando es una glándula endocrina, el epitelio, una vez que ha crecido, ¿no es cierto?, se suelta, miren, se suelta, se desliga de su epitelio original, ¿sí? ¿Ok? Y más bien comienza a vascularizarse. Miren ustedes cómo se vasculariza. Cuando los capilares sanguíneos se meten entre cordones de células, así como ven ustedes acá, esa es una glándula cordonal, de forma cordonal. Por ejemplo, la paratiroides, por ejemplo, la hipófisis, son glándulas cordonales. En cambio, si las células se desprenden y forman una especie de un folículo, como ese de acá redondito, y los capilares se forman solamente alrededor, miren ustedes, solamente alrededor, esto va a ser un folículo. Entonces los foliculares, por ejemplo, tenemos a las glándulas de la tiroides, por ejemplo, ¿no? La tiroides es una glándula folicular, ¿ok? Entonces ahí se forman las glándulas endocrinas. Entonces acá vemos el origen de los dos tipos de glándulas, de las glándulas exocrinas y de las glándulas endocrinas. Muy bien, ese cuadro nos va a servir para poder clasificar las diferentes, mejor dicho, para usar diferentes criterios para clasificar a las glándulas. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al lugar de secreción, serán exocrinas, endocrinas y mixtas. Ejemplo de una glándula mixta, chicos, páncreas, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora, de acuerdo al número de células, unicelulares o multicelulares. Ejemplo de una glándula unicelular, porque la mayor parte son multicelulares. Las caliciformes del intestino, del sistema respiratorio, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, por el producto de secreción, dependiendo, si secretan proteínas, se llaman glándulas serosas. Si secretan mucina, polisacáridos, ¿ok? Se llaman glándulas mucosas. Y si secretan lípidos, se llaman sebáceas. Y aquí también habrán mixtas, ¿no es cierto? Porque hay algunas glándulas que secretan varios compuestos a la vez. Entonces también se llaman mixtas. Ahora, de acuerdo a la forma de la unidad secretora o glandular, o sea, cómo es la parte del adenómero. Si tiene forma de un tubo, se llama tubular. Si tiene forma de un acino, a ver, no quiero, por ejemplo, esto sería un acino, esa formita, la parte de, esa de acá, ¿no? La parte esa de acá es como un acino, eso sería acinar, como si fuese una gota, ¿no es cierto? Eso sería acinar. Ahora, de acuerdo al sistema de conductos, algunos de estos tubos y estos acinos pueden tener un solo conducto y se llaman simples. Pero algunos pueden tener muchos conductos, ¿ok? Y se llaman ramificados o también se le llaman compuestos o ramificados. Ahora, el mecanismo de secreción, ¿cómo secreta? Si la glándula secreta, escúchenme bien, si la glándula secreta solamente su producto de secreción, se llama merocrina. Si secreta la secreción con un poco de membrana citoplasmática de la célula, se llama apocrina.
Y si secreta toda la célula junto con la secreción, ¿ok? Como en las glándulas sebáceas, ¿ok? Se llama holocrina. Holo significa todo, ¿ok? Y aquí podemos verlo. Miren, chicos, glándula exocrina. Miren, aquí estas celulitas secretan mucina y estas celulitas secretan proteínas, pero todo va al conducto. Entonces es una glándula exocrina, porque se contiene un conducto excretor, miren, es una glándula exocrina. Las glándulas salivales, por ejemplo, son glándulas exocrinas. Otro ejemplo de glándulas exocrinas, sebáceas, ¿qué más? Sudoríparas, ¿qué más? Lacrimales, las endometriales, ¿no es cierto? Las endometriales, las intestinales, las del aparato digestivo, todas esas son exocrinas, porque secretan a la superficie del cuerpo o a un conducto, a un órgano en forma de conducto, como es el intestino, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora, ahí tienen varios ejemplos. Esta es una glándula endocrina, miren, miren, miren. Células, ¿y esto qué son? Capilares sanguíneos, ¿ok? Y está también bien inervado, ¿no? Porque por acá tiene que llegar las señales para que se pueda activar las células y puedan secretar. Entonces vierten directamente a los vasos sanguíneos, ¿no? Estamos hablando de la tiroides, paratiroides, ¿qué más? A ver, ¿qué otro ejemplo? Hipófisis, ¿qué más? ¿Otra glándula endocrina? La epífisis o glándula pineal o glándula pineal, epífisis o glándula pineal, hipófisis o glándula ¿qué? Pituitaria, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora bien, aquí, en esta foto, esta es una piel, es un corte de piel, ¿ok? Esta es una glándula sudorípara. Esa es la parte secretora y ese es el conducto excretor que va a ir hasta la superficie. ¿Ok? Esa es una glándula exocrina, entonces, ¿no es cierto? ¿Ok? En cambio, esa de acá es la tiroides y esa es la paratiroides. Ambas son glándulas endocrinas, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahí está. Ahora bien, vamos por acá. Esa glándula, esa de acá, ¿alguien reconoce esto? Esto, aquí decir, ¿no? Anatomía. Páncreas. En el páncreas tiene dos zonas. Miren, esta que termina en estos conductos será la parte del páncreas exocrino, en el que secreta las enzimas digestivas y el ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama lo que produce el páncreas, chicos? No, 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 la parte exocrina. Enzimas y qué más? Jugo pancreático, que es alcalino, ¿no es cierto? Ok, miren aquí, eso vamos a estudiarlo después, pero solamente quiero que miren acá. En cambio, esta parte de aquí tiene capilares, vierte su contenido capilar. Este es el islote de Langerhans. Entonces, ¿esta glándula es de qué tipo? Mixta. Entonces, este esquema lo miramos acá. Estos son los acinos pancreáticos que van a producir la parte exocrina, las hormonas, las enzimas, perdón, y este es el islote de Langerhans. ¿Qué produce? Insulina, glucagón, ¿no es cierto? Entre otras, ¿no? Después veremos eso cuando veamos la glándula. ¿Ya, chicos? Acá, miren. ¿Esto qué será? ¿Qué secreción será? Miren, miren, cómo sale solamente lo que se ha secretado, lo que se ha sintetizado nada más. ¿Eso qué es? Mecanismo merocrino. Acá, mire, salen con membrana citoplasmática. ¿Cómo se llama? Apocrino. Acá sale toda la célula, miren. La glándula sebácea, ¿no es cierto? Conforme se va llenando de grasa, ¿ok? Va madurando la célula. Y una vez que ya llega a la parte más apical, cerca de los conductos, entra en apoptosis y sale con todo. O sea, el sebo, la grasa,
sale con todo, pues se llama holocrina, ¿ok? Entonces tenemos merocrina, apocrina y holocrina, ¿ok? Merocrina cuando secreta solamente la sustancia que ha sintetizado, apocrina cuando sale acompañada de una parte de la membrana y holocrina cuando se secreta toda la célula y la secreción. Veamos unos ejemplos. Miren, acá está el gránulo de secreción más la membrana. ¿Qué será? Miren, la secreción más la membrana. Apocrina. Por ejemplo, la leche. Recuerden ustedes, la leche tiene varias moléculas. Tiene proteínas, tiene grasas, ¿no es cierto? Carbohidratos. ¿Ok? La glándula mamaria es una glándula que tiene dos tipos de secreción, merocrina y apocrina. Las proteínas se secretan de forma merocrina. En cambio, las grasas, los lípidos, se secretan de forma apocrina. ¿Ok? Y también se dice que hay las glándulas sudoríparas, escúchenme bien, hay de dos tipos. ¿Alguien recuerda? Glándulas sudoríparas ecrinas o merocrinas y glándulas sudoríparas apocrinas. Las apocrinas son las glándulas que se desarrollan después de la pubertad. ¿Dónde están esas glándulas? En las axilas, en el pubis, en el perineo. Esas son glándulas de desarrollo sexual. ¿Ok? Esas son apocrinas. Apocrinas. Miren cómo se ve al microscopio de luz la gota, que no se nota si tiene membrana o no tiene membrana, miren. Pero cuando lo miramos al microscopio electrónico, miren cómo se ve la membrana. ¿Lo ven? Muy bien, esa es apocrina. Bien, veamos algunas glándulas de acuerdo al producto de secreción. Cuando miramos una célula, miren, todo esto de aquí es un acino. Después veremos las formas. ¿Ok? Miren, ese es un acino. Lo que les decía, como el bulbito de mi micrófono. ¿Ok? Pero las células, miren, son piramidales. Son piramidales. Tienen el núcleo basal, pero bien redondito. Y en la parte apical, miren los gránulos de secreción. Miren los gránulos de secreción como unas gotitas. Esto es proteínas. Entonces, a esta glándula se le llama serosa. Por ejemplo, estamos hablando de las glándulas salivales. ¿Qué secreta la glándula salival? ¿Recuerdan ustedes qué tiene la saliva? ¿Qué enzima? La tialina, ¿no es cierto? Ok, entonces, algunas de esas enzimas están acá, miren. Ok, entonces es una glándula serosa. A todo este conjunto se le llama el acino y el conducto excretor, a eso se le llama el salivón en las glándulas salivales. ¿Ok? Entonces ahí vemos serosas. Miren ahora, esta de acá. Esta ya no se le ve proteínas, no se le ve los granitos coloreados como acá. Se le ve más bien esas vesiculitas blancas, miren, como que si no estuviese coloreado. ¿Qué tendrá? Como en el intestino, ¿no? ¿Ok? ¿Qué es lo que tendrá? Una sustancia que no se colorea con la eosina ni con la hematoxilina. Tiene mucina, moco, mucina. ¿Ok? Y entonces a esta glándula, ¿qué tipo de glándula será? Mucosa. ¿Ok? En las glándulas salivales también hay acinos mucosos. ¿No? Si nosotros sentimos nuestra saliva así como media pegajosa, algunas veces más pegajosa que otra, ¿no es cierto? Cuando tiene poca agua, ¿ok? Cuando no tomamos mucho líquido, nuestra saliva se hace más pegajosa, tiene más mucina. Entonces, miren, y los núcleos están aplastados en el fondo, no estaban redonditos como los otros, ¿ok? Entonces, miren ustedes aquí, todo esto es una glándula, una célula glandular, un acino mucoso. ¿Ven? Ahí está su conducto, mírenlo, el conducto. ¿Ok? Y ahora veamos ese de acá. Los que están coloreados, ceroso, y los que están sin color son mucosos. Entonces, ¿qué tipo de acinos son estos? Según su secreción. Mixto, mira, mixto. Porque tiene de las dos tipos de células. ¿No es cierto? ¿Lo reconocen, chicos? Miren, estas son las cerosas y estas son las
mucosas. ¿Lo reconocemos? Y ese es el conducto excretor, miren, es un conducto excretor. Cuando veamos glándulas salivales, lo vamos a ver mejor todavía, ¿ya? Y aquí, miren esto, de acuerdo al número de células, ¿qué tipo de glándula será esa? Unicelular. Y de acuerdo, escuchen, miren, ahí está secretando. De acuerdo a su mecanismo de secreción, merocrino, apocrino o locrino. Merocrino. De acuerdo a la composición química de su secreción, mucoso, seroso, mixto. Mucoso, ¿no es cierto? Ok, entonces miren, ahí están las unicelulares, ¿no es cierto? Y las multicelulares, como les decía, tubular simple. Tubular simple, pero ramificado porque el tubo ya no es uno, sino son dos que se desbocan en un solo tubo. ¿Ok? Acá, tubular compuesto, porque este tiene su tubo, ese tiene su tubo, y esos dos tubos se unen en este único tubo. ¿Sí? Este tubular enrollado, miren cómo se ve, enrollado, glándula sudorípara. ¿Esto qué será? ¿Qué forma tiene? Un acino. ¿Cuántos conductos tiene? Uno. Será entonces acinar simple. Este de acá, acinar, miren cuántos conductos, un montón de conductitos, ¿no? Ese tiene su conducto, este sale a otro conducto y este sale a otro conducto mayor. Entonces será compuesto. ¿Ok? Y este, miren, tienen acinos y tubos, como las glándulas mamarias y las glándulas salivales. ¿Qué será esta? Túbulo acinar. Túbulo o alveolar o acinar, ¿no? Ojo, alveolar o acinar es lo mismo, ¿ya? Tiene forma de alveolo o tiene el acino. ¿Ya, chicos? Muy bien, acá hay unos ejemplos para que ubiquen las glándulas. Por ejemplo, esta de acá es tubular simple, lo voy a encontrar en el intestino grueso, en el colon. ¿Ok? Esta de acá será una tubular enrollada, glándula sudorípara. ¿Sí? Esta de acá, ¿qué será? Tubular ramificada simple. ¿Dónde lo encuentro? En el estómago, pero en el píloro, en la región del píloro del estómago. Porque en la región del cardias, miren ustedes, yo tengo una glándula acinar. Miren, diferente. Glándula acinar. Acinar aquí. Acinar ramificada. Tubular ramificada. Píloro, cardias. ¿Ya? Ese es acinar simple, que lo encuentro en las glándulas uretrales, periuretrales o uretrales, en la uretra. ¿Ok? Tanto masculina como femenina. Esta de acá será tubular compuesta, en el duodeno. Las glándulas de Brunner son de este tipo. Tubular compuesta, ¿no? Duodeno. Acinar compuesta, páncreas exocrino. ¿Ok? Y túbulo acinal, ya les dije, la glándula submaxilar, ¿no es cierto? Que es una glándula salival, o las glándulas mamarias. Esos son los ejemplos de esos que hemos visto anteriormente. ¿Está claro? Muy bien. ¿Sí? No, recuerda tú, las glándulas endocrinas son las que producen hormonas. Solo las endocrinas. Las exocrinas no. Las exocrinas, todas estas que estamos viendo acá son exocrinas. ¿Por qué? Porque tienen conducto. Mucina, proteínas, glucoproteínas, lipoproteínas, ¿ya? Esteroides. Esteroides también puede producir, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de las glándulas suprarrenales, esas son endocrinas, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Qué otras glándulas endocrinas conocen? Ya hemos visto, ¿no? Tiroides, paratiroides, etc. Pero no se olviden, las que tienen conductos son exocrinas, las que no tienen conductos son endocrinas. Y aquí ahora pasamos a ver
tejido conectivo. Las glándulas también las vamos a estudiar. Glándulas endocrinas, tenemos una parte del curso que es endocrinas. Y pasamos al tejido conectivo, ¿ok?